Agus Alegre, ¿cómo estás? Bienvenida ahí a Para el Mundo Podcast, creadora de Culpa de los Dos. ¿Cómo andas? Bien, muy bien, muchas gracias. Me encanta el lugar. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Qué es Culpa de los Dos? Culpa de los Dos es un emprendimiento de una moza en ese momento y un cocinero que se quedan embarazados medio sorpresivamente y bueno, y tienen que ver la manera de buscar plata, de buscar este extra que necesitamos para la llegada de este bebé. El S, que es el otro fundador, es mi socio, el papá de mis hijos, es cocinero, es chef y yo soy una buena vendedora, así que juntos decidimos hacer alfajores para empezar con esta familia. ¿En qué año fue eso? En el 2017 empezamos con la idea de hacer algo. Vivíamos en un departamento muy pequeñito, de hecho empezamos a hacer los alfajores ahí y bueno, ahí arrancó todo. ¿Y hasta ese momento qué venían haciendo ustedes dos? Trabajábamos en gastronomía. Él era el encargado de la cocina de un bar de Güemes y yo era moza de ese mismo bar. ¿Y ustedes decidieron cambiar en ese momento? No tan drásticamente, seguíamos trabajando, pero empezamos como a ver que... Por eso te digo, no era para dejar nuestros trabajos, sino era para tener un poquito más. Como ese extra que iba a ayudar a esta nueva familia. El inicio de un emprendimiento. El inicio de un emprendimiento. No sabíamos bien, ni siquiera sabíamos lo que era un emprendimiento. Era como, bueno, vendamos alfajores para tener para el fin de semana, para poder comprar pañales. Nunca claramente nos imaginamos el monstruo en el que nos estábamos metiendo. Por suerte. Bueno, ¿y cómo fueron esos inicios, no? Vos me decís, empezamos a hacer alfajores. Pero primero, ¿por qué alfajores? ¿Y cómo fue ese inicio en un pequeño departamento? Alfajores porque creo que es muy fiel el alfajor como producto. No se iba a poner feo si no se vendía de un día para el otro. Si no se vendía se podía comer también. Yo soy muy dulcera, así que me venía bárbaro. El S es muy bueno haciendo cosas saladas, o sea que en un momento también se planteó hacer pizzas o empanadas, pero tenía que ser algo que también se la banque, ¿no? Con calores, no teníamos nada, era una heladera y un horno pequeño. Bueno, empezamos haciendo tapas, empezamos a vender desde el departamento, un departamento muy pequeñito. Nosotros vivíamos donde cocinábamos y ahí crecía un bebé, eso era una locura, en un departamento chico, de un solo dormitorio. Y empezamos a vender a través de Instagram. Al principio a los familiares, a los amigos, a los primos. Y bueno, y de repente fue un desmadre porque nos empieza a escribir gente que no era conocida, no era gente amiga, era el boca en boca que se iban como pasando la data, que en ese departamento se vendían alfajores y se llegaron a hacer colas eternamente largas. ¿En la puerta de tu departamento? En la puerta de mi departamento, en la calle de Belgrano, era una cosa impresionante. Colas y colas de gente. Problemones con los administradores del edificio, con los vecinos. Imagínate que nadie entendía bien qué estaba pasando en ese lugar. Además yo bajaba con cajitas pequeñitas, no teníamos sello, en ese momento no había nada, entregando, era un lío. Ya tenías el nombre. Sí, el nombre se fue como dando, todavía no había nada. El nombre se da de una discusión con el S que yo le digo, esto es culpa tuya, porque estábamos metidos en esto. ¿Pero la culpa por qué? ¿Porque estaban sobrepasados? Porque estábamos sobrepasados. Llegó un momento donde de verdad esto nos había sobrepasado. Pero ahí se plantearon, antes que me cuentes por qué es culpa de los dos, se plantearon, estamos sobrepasados, terminemos con este emprendimiento o veamos cómo nos reorganizamos. No, al contrario, esto está funcionando. O sea, no sé bien en qué nos estamos metiendo, pero a la gente le gusta y esto está dando resultados. Nos estaba como asombrando un poco en lo que estaba ocurriendo. Sin todavía nada, no había ni una esperanza de un local, no había sueños, era como un día a la vez. Había que pasar ese día, entregar la cantidad de pedidos que nos habían hecho y sobrevivir, porque realmente era una locura, con un bebé, con mucha gente que esperaba. Había gente que esperaba hasta 3-4 semanas para recibir sus pedidos, de la cantidad de demanda que teníamos. Por eso fue muy paulatino. No es que decíamos, bueno, hasta acá y acá vamos a hacer otra cosa. Era como, ¿qué está pasando? Todos los días era como una sorpresa nueva. Volvamos a culpa de los dos. Yo le echo la culpa de este desmadre y él me dice la culpa es de los dos. Y a mí me pareció espectacular.
Y ahora como que lo escucho culpa de los dos y me parece como que sí, pega. Pero en ese momento me decían, ¿cómo se va a llamar un alfajor? Culpa de los dos, como que no resonaba tanto. Pero bueno, ahora me parece que tiene más sentido. Bueno, entonces ya me estás marcando un hito donde sobrepasado, culpa de los dos. ¿Y qué siguió después? Porque evidentemente... Después nos agarra una pandemia. Ah, mira. Que a nosotros en realidad un poco nos favorece porque la gente estaba como más predispuesta a esperar, que nosotros algo que teníamos como en contra era la espera que teníamos para entregar los alfajores. De hecho, en los locales, en casi todos dice valemos la espera, porque era como que nosotros nos presentábamos así, espéranos que vamos a llegar con los alfajores. Y la pandemia nos ayuda un poco con esa paciencia que hemos tenido todos de esperar ese pedido que uno podía hacer. Y ahí crecemos de sobremanera. Y nos podemos mudar del primero, nos mudamos al tercero, en el mismo edificio. Que para nosotros ya fue como algo grandioso. De hecho, yo siempre lo digo como que para mí es como un hito en nuestra vida, porque ahí fue el momento que, más allá de lo que pueda pasar después, ¿no? No importa la cantidad de locales que se puedan abrir, pero habernos mudado del primero, que era mi departamento de toda la vida, alquilando claramente, pero de siempre, a mudarnos a otro departamento, porque algo que lo que habíamos planteado una noche estaba funcionando, no creo que haya una emoción más grande ni nada que lo pueda como igualar. ¿Viste? Cuando decís, esto me parece que funciona. Me quedo pensando en eso que decís, ¿no? Algo que planteamos una noche. Estabas entre pizzas, empanadas, ¿y cómo se pusieron de acuerdo para decir, no, es alfajor? No sé en realidad si fue un momento. Porque él venía de lo salado, podríamos decir. Sí, obvio. Además es cocinero. Claro. De hecho, a veces le preguntan, ¿y vos? Sí, es un genio cocinando. No sé si hubo un momento, pero me parece que era lo más fácil de vender. También es una golosina fiel, ¿no? Es como que todo el mundo iba a comer alfajores. Me parece que también queríamos ir por ese lado. Y algo que después lo aprendí ya... También tenía una escalabilidad. Podía escalar. Podía escalar, lo edité. Que podía escalar. Entonces es como que se podía, hasta me parece que lo podía llevar de viaje. También esa era otra situación importante. Se puede llevar de regalo a alguien que viaja. Se puede regalar. Me está sonando mucho el celular, lo voy a poner por acá. Lo pongo por acá. Sí, no hay problema. Bueno, eso, lo podías llevar, lo podías trasladar. No ensuciaba, nos parecía como que cumplía con todos los requisitos. ¿Y cuál fue la división de los roles? Él era cocinero, empezó él a hacer las masas, y el tuyo, vos decís, yo era buena vendedora. Yo yo empiezo como ayudante con él, o sea, lo ayudo y él trata de enseñarme a mí. Yo algo de maña me daba, claramente cuando tenés a alguien que es tan superior, uno como que deja me pasa hoy con mis hijos, como que prefieren que cocine él, claramente. Pero yo sí lo ayudaba bastante. Igual yo era la que manejaba las redes, tomaba los pedidos, entregaba las cajas. Y en ese momento trabajaba con nosotros una persona que la llamamos para que nos ayude con el tema de la limpieza, con el tema de mi bebé, que es la Joa, que la última vez me olvidé de nombrarla y hoy quería como acordarme de ella, porque ella va a casa a ayudarme con la limpieza. Y un día le digo yo, ¿me podés ayudar con las cajas? ¿Me podés ayudar con esto? Y empezó como de a poquito a ser parte sin querer de esto que se estaba formando, que todavía no era culpa de los dos, pero este emprendimiento. Y después tuvo un montón de tiempo con nosotros, fue la mano derecha del Ya eran tres. Y ya éramos tres. Y empezamos con así, nosotros tres. La receta, porque alfajores hay un montón. Pero, ¿cómo decidieron, tenemos que hacer este alfajor que sea distinto al resto? Mira, cuando yo planteo que va a ser alfajores, que le empiezo a contar a mi familia, a mis amigos, me decían, está saturado. En ese momento ya estaba saturado. O sea, hoy ya es como una locura la cantidad que hay, ¿no? Pero en ese momento me decían, anda a los kioscos, párate, vas a ver la cantidad de marcas que hay. Y artesanales en Córdoba, millones, porque la verdad que somos... el cordobés es un genio haciendo alfajores. Y para mí son uno de los mejores los que están en Córdoba. Y yo digo, los míos van a tener más dulce de leche, que es algo que, bueno, hoy está más de moda, pero en ese momento te juro que no había alfajores con mucho dulce de leche. Entonces, para mí, ese iba a ser el diferencial como más grande sobre todo el mercado. ¿Y tamaño?
Y Más allá tamaño, vos me decís, mucho dulce de leche nos hace distintivos del resto por el relleno. el tamaño es bastante más grande que un alfajor común de kiosco, que un alfajor industrial. Sí, 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 sí. De hecho, es como si fuera una mini torta. Igual no me gusta como etiquetarlos porque yo me como uno, como más de uno, dos, y es como no me comí dos tortas, pero sí, son más grandes. Me quedo pensando en ese inicio donde vos decís, había gente haciendo cola en la puerta de un departamento. ¿Quién era ese público y a dónde apuntaban ustedes? Tampoco lo teníamos muy claro. Jóvenes, Sí, pero había gente de todo. grande. Nos pasaba mucho con la gente grande que al no manejar Instagram, que era nuestro único medio para poder encargar, se hacían un Instagram o le pedían a alguien que se lo hicieran para poder encargar por ahí. Y ahí ya veíamos como una barrera como generacional de decir, che, vamos a tener que ir quizás por Facebook o por otro lado para poder llegar a ese público. Pero había de todo. ¿Y le hicieron eso? Sí, por ¿Una supuesto. página web, un Facebook? Página web no. Recién ahora estamos por lanzar la tienda online para poder hacer envíos a todo el país. Pero bueno, es algo que está como ahí por salir del horno en cualquier momento y por algo no sale, así que espero que salga antes de fin de año. Pero sí, nos tuvimos que ir amoldando un poco para poder ampliar ese público. Pero había de todo, ¿eh? Nosotros bajábamos, nos encontrábamos con grupos de chicos jóvenes, con chicos acompañados de sus papás. Había de todo. ¿Cómo fue creciendo esa producción? Esa producción inicio 2017. crece. Nosotros en pandemia, bueno, nos desbordamos, conseguimos un local abajo de mi casa. Ese local estaba desocupado porque, bueno, justamente el tema de la pandemia había hecho que muchos locales cerraran. Nosotros nos vimos desbordados en el primero también. Entonces fue como, che, hay un local abajo, él necesita, yo necesito, nos unimos y alquilamos un local en Güemes, que estaba buenísimo porque no íbamos a cambiar mucho la dirección del retiro de las cosas. Y abrimos el local ahí con un centro de producción pequeñito ahí mismo, ¿no? Adentro de Güemes. Que yo lo bautizo taller a Güemes, porque era esa la idea, como un taller mecánico, pero de alfajores. Como que yo quería que se mostrara eso, el laburo que había ahí atrás. Ese es el primer local que ustedes tienen. Ese es el primer local que tenemos. ¿Recordás cuál fue el primer lote de alfajores que vendiste? ¿La primera cantidad de alfajores? Sí. No me acuerdo. ¿Y el primer cliente? Sí, obvio. En realidad el primer cliente, el primero que me paga, me acuerdo. Pero que estabas Porque haciendo... al principio era como, no sé, llevábamos para mis tíos, para mis primos, y te daba como cosa cobrar. Era como, bueno, pruébenlo y si después les gusta, si quieren, como que no teníamos bien definido. Y me acuerdo perfectamente, se llama Marcos Arguello, que es, no me voy a olvidar nunca de él, porque además después hizo como muy amigo mío. Pero fue la primera vez que yo llevé mis alfajores y alguien me dio plata por eso que estábamos haciendo. ¿Qué sentiste en ese momento No lo que podía dijiste creer. mi primera venta? Estaba chocha. De hecho, después me mandó un mensaje que lo tengo guardado, que es un audio, donde él me dice, no puedo creer lo que estamos probando, yo te prometo que vos vas a ser, bueno, mentira, como vas a ser millonaria, todavía no sucedió, pero me dice, dale, porque esto está espectacular, vas a ver la cantidad de locales que vas a tener. Que yo me volví muy emocionada y a la vez era como, no creo, pero bueno, qué suerte que a alguien le haya gustado tanto. Fue como la primera persona que confió, sin conocernos tanto, ¿no? Sin hacerlo por amor. Era como un cliente. ¿Y cómo fue esa expansión? Abrimos Güemes con un taller de producción pequeñito. También nos desbordamos bastante. Teníamos mucha demanda, nos quedábamos sin stock muy rápido. Yo siempre conté que nos quedábamos sin stock. O sea, por ahí teníamos que cerrar antes. Que no era que vendíamos un montón, sino que vendíamos todo lo que éramos capaces de producir, que no es lo mismo. No sé si nosotros vendíamos 100.000, 5.000 o 3 docenas, era como algo que en ese momento no lo teníamos tan presente, pero que vendíamos lo que hacías, todo. Lo vendías. Lo vendíamos todo. Y surge la posibilidad de abrir en zona norte, en La Gauss. Teníamos muchos clientes de zona norte, que bueno, viste que lo que yo te decía recién, la gente de zona norte, por ahí le cuesta mucho ir, más que nada a Güemes, que por ahí es muy difícil de estacionar. Como nosotros venimos para acá, es como que nos venimos a un país distinto. Así que abrimos ahí en La Gauss, que está todavía mi local majestuoso de La Gauss, que es divino, es divino. Después de La Gauss, sí, abrimos el centro de producción.
más grande. Como ya profesionalizándonos un poquito más. ¿Cuántos locales tenés? Hoy 5. Además de zona norte y zona sur, ¿a dónde? En Barrio General Paz. Sí. Que era un barrio que la gente lo pedía un montón. Era una apuesta también. Aparte se ha llenado de café, Sí, gourmet, sí, la sí, verdad sí, que está sí. muy lindo. General Paz es espectacular. Además es un barrio muy fiel. Yo siempre digo que es como un mix entre Gauss y Güemes. Todo lo que llevamos lo aceptan, lo quieren, nos hacen el aguante. Tenemos como una mini panadería Sí. boutique ahí, como que por ahí nos esmeramos más. Le llevamos criollitos, llevamos, no sé, palmeritas, que todo es grande, ¿no? Palmerones, criollos como gigantes, pero le ponemos como mucha pila a la panadería boutique de ahí, porque a la gente le encanta. Son públicos distintos, el de Güemes, Sí, totalmente. que el de Barrio General Paz, que el de Gauss, que es zona norte. Sí, 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 totalmente. Es como estar en lugares diferentes. Y también hay que amoldarse a eso. A mí en Gauss me llevó un año conocerlo. Si bien yo ya tenía mis clientes, a mí me pasaba mucho que la gente no nos conocía. Que no es que yo me creía la más conocida del mundo, pero algo. Algo ya era. Agus, el alfajor que vendés en Güemes. No. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. No, pero digo, el consumidor, capaz que me decís, en Güemes le gusta más el de chocolate negro. En General Paz, o el público adoptó todo lo que ustedes venden. No, adaptaron todo, pero sí me pasa que por ahí hay ideas que para mí eran más para Güemes y de repente Zona Norte empezó a ver, dice, ¿por qué no traen turrón de Quaker acá? Y bueno, porque yo la verdad que no sabía y se llevan todo el turrón de Quaker que hay, eso sí, como que lo fuimos conquistando de a poquito, me parece. Además de alfajores, después se diversificaron en otros productos. Sí, bueno, hoy tenemos la panadería, que hacemos unas medialunas, que para mí son lunas, porque de medias son enormes, son espectaculares. Hacemos chipá casero, hacemos baguette, todo es casero, desde el pan, el chipá, bueno, todo tiene su proceso artesanal también. Tenemos turrón de Quaker y ahora estamos con una sola torta, que es el Rogel, que estamos fascinados, porque a la gente le encantó y también lo pedían un montón y todavía no nos animamos a hacerlo. Y por ahí también para no desenfocarnos con lo que venimos, con lo que va bien. Es como que por ahí uno le da un poco de miedo ese... Pero bueno, probar también está bueno. Vas agregando... Agregamos de a poquito. De a poquito y vas viendo cómo evoluciona y si tienes que dar marcha atrás. Sí, se da, por supuesto. Pero siempre con el eje del alfajor. Sí. Nosotros somos profesionales haciendo alfajores. ¿Cuál es el preferido? Yo creo que hoy el Rogelito. Hicimos del alfajor, de la torta Rogel, un alfajor pequeñito, como si fuera una torta pequeñita, y de verdad que nunca nos imaginamos que iba a gustar tanto. De hecho hicimos 30, como para decir, bueno, llevamos 10 y veamos, y tuvimos que salir al otro día con 60, y así venimos hace un mes con encargos, como cuando empezamos en el departamento, encargan y me parece fascinante eso, que vuelva a pasar. ¿Qué vendes? ¿Media docena? ¿Qué es lo que más se vende? Por unidad. Vos podés comprar un alfajor si querés y lo podés también elegir. Pero digo, el que te va a comprar, si quieres llevar 6 unidades. Sí, se venden de a 6. Y tenemos nosotros, que también lo habían pedido un montón, a nosotros nos pasa que escuchamos mucho lo que nos piden, como para, realmente queremos hacer lo que a ustedes les guste, o sea que lo que nos piden lo vamos a hacer. Bueno, pero ¿cómo tomás esa crítica, esa opinión de los consumidores? No, súper constructivamente. A mí me ayuda un montón. De hecho, hay muchas cosas. El tema de tener hoy el cafecito en Güemes y poder tenerlo en General Paz, y lo tenemos en Villa General Belgrano, es porque la gente nos decía, chicos, pongan para tomar café. ¿Y ese comentario cuándo te llega? ¿Cuando vos pasás por el local? No, yo estoy muchísimo en los locales. Yo estoy un montón. ¿Estás todo el día? Sí, yo estoy mucho y me encanta escuchar. Recibo todos los mensajes que me mandan. Generalmente son mensajes buenos. Pero cuando hay mensajes que no son tan buenos, también estoy ahí para contestarlos. Si hace falta, hablo por teléfono. A mí me encanta como resolver y estar pendiente de lo que está pasando. De hecho, ayer estuve en Güemes y también la gente te va... Además yo les pregunto, ¿todo bien? ¿Les pasaron bien? A mí me gusta escuchar, me encanta. ¿Y sabes qué? Me pasa a veces, todavía en Güemes se arman las filas los fines de semana, más que nada los sábados y los domingos. Y yo me quedo por ahí como chiquitita ahí atrás, en las plantitas escuchando, y escucho cada cosa de Culpa de los Dos, que
Digo, ya no es más mío, ya es una historia como que cada uno le cuenta como quiere, hay unos mitos rarísimos. A ver, contame uno. No sé, el otro día yo escuché a estos chicos no tenían nada, vendían alfajores en la calle. Digo, bueno, no era tan así, pero como que cada uno quiera contarlo como quiera. Después había una chica que le decía a su novio que no se podía encargar porque esos alfajores había que encargarlos con mucha anticipación. El novio le decía, te juro que si entro, lo compro y me lo llevo. No, no, le decía ella, te juro que estos alfajores tardan. Como que cada uno también va haciendo su historia, ¿no? Si tuviéramos que hablar de números, ¿de cuánto es la producción diaria de ustedes? Bueno, eso averigüé todo, porque yo hay cosas que las sé, o sea, las tengo que saber, pero no las tengo tan frescas. Nosotros hablamos por unidad de alfajor, ¿no es cierto? Y le llamamos unidad también cuando vendemos los combos de alfajores. O sea, que lo que te voy a decir es más o menos, son un poquito más de lo que te voy a decir porque los combos cuentan como unidad, pero en temporada alta se hacen 20.000 entre 17 y 20 por mes en temporada alta. Y en temporada más baja ya bajamos entre 10 y 15. Bueno, hablaste del primer taller donde ustedes están fabricando los alfajores. ¿Cómo es el trabajo? Porque es totalmente artesanal a mano. Totalmente artesanal hasta el día de hoy, sí. Tenés un horneado, tenés un preparado de la masa. Tenemos las mismas personas, nos acompañan hace 7 años casi. O sea, ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Con el S trabajan 17 personas en la parte de producción. Él sigue siendo el jefe de cocina de ahí. Sí, el jefe de producción sería. Y hoy tenemos un equipo mucho más formado, ¿no? Ahí hay una ingeniera, hay una bromatóloga, hay un montón de cosas que antes yo ni siquiera sabía bien para qué, no para qué servía, pero como que digo de verdad, pero tanta gente va a ver. Bueno, sí, hoy es un equipazo. Hoy está muy profesionalizada la parte de producción. Te hago una pregunta, Gus. Alguien que quisiera trabajar, ¿tiene que ser un profesional? ¿Tiene que mandarte un currículum? No, el equipo nuestro, y eso a mí me encanta como contarlo, porque es un equipo que no pide una experiencia en el rubro. ¿No estás buscando un pastelero? No. Hubo casos puntuales, de hecho la gente por ahí nos escribe, pero yo tengo esta experiencia que está genial también, pero no es eliminatorio, digamos. De hecho, tenemos un montón de personas que no tenían la más mínima idea, nunca habían trabajado en una cocina y empezaron desde cero. ¿Un ejemplo? No sé, desde uno de los chicos que era guardia de seguridad, que me acuerdo cuando entró, yo digo, ¿cómo va a ser para decorar? ¿Entendés? Como que lo veía tan grandote y tan serio y después, hoy es uno de los mejores que baña los alfajores y también se enamoran mucho del proyecto. Y también me da mucho orgullo pensar que el S pudo transmitir todo lo que él sabía desde cero. Vos eras empleada de un bar. Sí. ¿Y qué significa para vos dar empleo? Es un montón. Yo creo que más cuando entras en algo tan desde abajo y que se formó con tanto amor y tanto esfuerzo, también es formar parte de un sueño, ¿no? Es como que lo están compartiendo con vos. Y hoy me parece también mucha responsabilidad. Te da mucha responsabilidad. Nosotros antes en el departamento es como que no vendíamos, pero cerrábamos las puertas y estábamos nosotros dos solos. Hoy es como que nos levantamos pensando en un montón de personas que dependen de culpa de los dos. No me gusta ponerme a mí como que dependen de mí, porque yo ya hoy soy como parte de, pero sí, en definitiva sí. Es una responsabilidad muy grande dar trabajo. Es algo muy tradicional el alfajor. ¿Cómo innovas? Porque, digo, año a año vas tratando de sacar un producto nuevo. Sí. Tratamos de subirnos a las tendencias y a innovar, pero también el darle una vuelta de rosca al clásico, para mí ahí no fallas. Es como, ahora hicimos el cordobés, que para mí es uno de los alfajores más ricos, un alfajor súper simple. Hay que saber hacerlo, porque no en todos lados que venden el cordobés para mí es tan rico, pero una vez que le diste la vuelta a eso clásico, o sea, mis maicenas para mí son, únicas. La cantidad de dulce de leche que tienen, el grosor de las tapitas, el coco, cómo está. Y una simple maicena, y sin embargo, te juro que es la maicena más rica del mundo. Bueno, hemos hablado de la calidad. ¿Qué pensás a futuro de culpa de los dos? No sé si has proyectado a 5 años o año.
Sí, un día a la vez. Yo cuando empezaba a soñar en algún momento no sabía bien en lo que me estaba por meter. Ahora es como que sueño con un poco más de cuidado de decir, si soñas mucho, ojo, porque la que se viene te puedes meter en una. Así como en grande me encantaría estar en Buenos Aires, me parece que además nos piden un montón. Me encantaría tener un culpa de los dos en cada partecita del país. Pero bueno, no tampoco me imagino mucho de qué manera, si como franquicia, con socios, con equipo, con familia, no lo sé. Pero sí, es una... Claro, ahí tendrías que ver qué haces con la producción, si la tenés que trasladar a Jujuy, a Bueno, hoy Salta. tenemos una fabriquita, que Sí. no llega a ser una fábrica, pero es una fabriquita pequeña donde está preparada para poder agrandarse, digamos. Hicimos como una apuesta más grande, que eso también nos llevó como una decisión re difícil para decir, che, apostamos otra vez más. Tampoco sabemos qué va a pasar en el país como para decir, apostamos todo, no lo apostamos. Y estamos preparados como para salir. Tenemos que agrandar, por supuesto, el equipo, pero sí estamos preparados. O sea, son pasitos que como que estamos adelantándonos a lo que podemos llegar a hacer. Pero no va a ser a corto plazo porque, bueno, nos falta todavía un poquito más. ¿Tenés un local en el interior? En Villa General Belgrano hay dos. A dos. Hay un local pequeñito en el medio de la ruta, que es un local muy pequeño. De hecho, cuando la gente va a Mesa es más chiquito de lo de lo que contás. Pero es divino, está en el medio de la ruta. La verdad que le costó un montón ese local arrancar, pero le dimos como su tiempo y hoy es una bomba. Te digo que hoy hasta en la ruta es como tu lugar de referencia para llegar, tomarse un cafecito, buscar un regalo y seguir viaje. Y bueno, y con esa buena apuesta apostamos en el centro de Villa General Belgrano, que es un local como más importante. Así que con esos dos, bueno, y acompañados de la villa que nos acompaña y nos han abrazado desde el día uno, es re importante. Como poder conquistar, ¿no? Porque por ahí uno no tenés nada ganado, tenés que llegar a un lugar desde cero y empezar a hacerte amigos desde la nada. Bueno, has contado una historia que ha ido evolucionando a lo largo de los últimos 8 años. ¿Hubo algo que en algún momento, más allá del haberte visto sobrepasada en la producción, pero algún otro hecho que te haya hecho repensar, che, termino acá todo, o que te haya complicado en ese momento el trabajo, la producción, el No, crecimiento? complicado estamos todos los días. Desafíos hay todos los días. Yo creo que ganas de tirar todo, no. Reales, no. Pero bueno, sí. De hecho, el otro día estuve en el FAC Up en Porteña, que nos invitaron, y uno habla un poco de los fracasos que vivís. Y yo siempre digo, al AUS y al S del departamento, los fracasos que hemos pasado millones, de que no se secaron los alfajores, de saber que el chocolate blanco tardaba tanto más tiempo en poder entregarlo, que se nos haya quemado tapas y tapas, o el dulce de leche mismo, los perdono. Pues como que no sabían nada, ¿qué se le podía pedir a ellos dos? Por ahí hoy, ya con un equipo más formado, con una apuesta más grande, cuando te equivocas también perdes más. ¿Viste? Cuando te equivocas como poquito, perdes poquito, y cuando te equivocas más de grande es como que pones en riesgo más cosas. Yo creo que está buena la resiliencia y esa flexibilidad de equivocarse y salir de nuevo. Y también aprendimos que no nos equivocamos porque éramos chiquitos. Nos vamos a equivocar también siendo grandes. Pues nos equivocamos todos. Equivocarnos es levantarnos y tomar decisiones. Hay alguna que la puedes tomar mal. Pero creo que estamos preparados para eso. No teníamos nada, entonces también es como todo lo que empezamos a tener es bienvenido y es un aprendizaje. Y todo se agradece. ¿Qué le dirías a un emprendedor? Porque está muy de moda, ¿no? Lo del Sí, ser emprendedor. Ya los emprendedores se ayudan entre ustedes, ¿no? ¿Tenés alguien que te dice, che, Agus, ¿a dónde conseguiste este producto? ¿A dónde conseguiste esta sí, caja? obvio. Yo creo que hoy el camino del emprendedor, a diferencia de otras épocas, todos colaboramos con todos. De hecho, yo estoy estudiando en el CUP Emprendedorismo, que es el primer año que se hace esta carrera, que me invitaron a participar y me parece espectacular. Somos un montón de emprendedores, donde aprendemos un montón entre todos. Y nada, desde el más grande al más pequeño, todos tenemos cosas para aportar. Yo creo que el emprendedor es lo que
no sé, lo que va a salvar la vida de todos. El emprendedor se la banca, el emprendedor vuelve a empezar, el emprendedor no tiene un objetivo uno solo, tiene un montón porque sabe que por ahí puede llegar a cambiar de parecer en cualquier momento. ¿Qué consejo, más allá de esto, no, la resiliencia, que se animen? Sí, obvio. Alguien que dice, arranco con algo chiquitito, que se animen, que lo hagan. Yo creo que hay que salir a mostrar lo que hacemos. Ya. Cuando salís bien, salís tarde. Es mejor no tener ni siquiera el producto listo, terminado, ni tan perfecto. Es mejor salir a mostrarlo. Porque además va a haber alguien que también lo va a hacer, ¿no? Es como que las ideas están en el aire y son un poco de todos. Entonces hay que salir a mostrarlo. Me quedé pensando en un producto que nombraste recién, el dulce de leche. Sí. Y con esto te cierro la entrevista y te agradezco que hayas venido. ¿Cómo han elegido esos productos ustedes? El dulce de leche, esta harina, bueno, ¿cómo fueron eligiendo esos que hoy conforman este alfajor que es de los mejores? Nosotros hacíamos absolutamente todo casero cuando estábamos en el departamento. O sea, él hacía el dulce de leche. Después eso fue como cada vez más, y cuando llegamos al taller de Güemes tuvimos que decir, bueno, ¿quién puede hacer esta receta en más grandes cantidades? Hoy se consigue en Córdoba personas que puedan hacer tú mismo dulce de leche. Tenemos un plan B, por supuesto, siempre. Pero todo es lo mejor. Es como que nunca fue... ¿Cuál es el mejor? Bueno, ese. Vamos al mejor. De hecho, nuestro chocolate creo que es uno de los mejores. Se compra en Buenos Aires. Todo lo elegimos lo mejor. Y eso que no teníamos un mango. Éramos como ambiciosos en buscar la mejor calidad, pero tampoco teníamos mucho para invertir. Y creo que en eso fuimos como bastante pillos. ¿Valió la pena que la culpa fuera de los dos? Sí, claro que valió la pena. El otro día mi hijo más grande, que yo siempre le digo, Toto, culpa tuya es todo esto, como riéndonos, me mandaron una nota del cole diciendo que Toto había contado lo que hacían sus papás y Toto dijo, gracias a mí existe culpa de los dos. Como que cambió esa culpa por el gracias y me pareció espectacular que lo haya visto de esa manera. Así que bueno, sí, valió la pena. Si se quiere, se puede. Sí, por supuesto. Con mucho trabajo, profesionalizándose todos los días. Nunca lo sabemos a todos. Ya mañana hay algo nuevo. Y haciendo equipo, armando equipo. Eso es lo más importante. Yo hoy tengo un gran equipo que me acompaña. Y tengo mucha parte de mi familia trabajando conmigo también, ¿no? Fui buscando hermanos, fui buscando primos, fui buscando gente para armar un buen equipo. Hago muchas gracias por venir. No, por favor, a vos por todo. Chao, hasta luego. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola a lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba.